¿Alguna vez notaste que en libros antiguos aparece una especie de F sin cruz en medio de palabras como Señor, casa o España? Hoy vamos a viajar al pasado para descubrir la vida secreta de la S larga, una letra que reinó durante siglos en manuscritos, crónicas, diccionarios, Biblias, actas notariales y obras literarias, pero que terminó desapareciendo casi sin que nadie la defendiera. Esta letra fue tan importante, tan omnipresente, que durante casi 600 años era imposible leer español sin encontrarla, y sin embargo, hoy ya no existe. Para comprender por qué existió esta letra, necesitamos viajar hasta la escritura medieval. En el latín cursivo tardío y en las primeras escrituras románicas, los escribas empezaron a estilizar la S para escribir más rápido en manuscritos cursivos. La letra se alargó verticalmente, buscando un trazo continuo, elegante y fácil de enlazar con otras letras. Así nació la S larga, como una variante de la S normal que tú conoces y que también servía para separar visualmente la S final, que permaneció siendo más redondeada, de la S inicial y medial, que fue donde comenzó a usarse. Sin embargo, la S larga no fue exclusiva del español. También se usó en gran cantidad de las lenguas occidentales como el inglés, el francés, el catalán, el italiano, el portugués, el alemán, el neerlandés e incluso en el latín renacentista. Pero en el castellano medieval y del Renacimiento tuvo una presencia especialmente fuerte y se convirtió rápidamente en una letra de prestigio, ligada a manuscritos legales, textos religiosos y obras literarias. Durante los siglos XIII al XVIII, podemos encontrar la S larga ampliamente en grandes obras como las cantigas de Alfonso X, el Cantar de Mio Cid, manuscritos coloniales americanos, en las primeras ediciones del Quijote, documentos notariales de los virreinatos del Nuevo Mundo y en las gramáticas y diccionarios del Siglo de Oro, entre muchas otras. Ahora la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y entonces cómo se pronunciaba? Y aquí viene uno de los datos más sorprendentes. La S larga no tenía un sonido distinto a la S del castellano actual. No era una letra fonética, era una letra gráfica, tal como sucede en la diferencia entre las dos formas de la letra A, que son la misma letra, pero se ven distintas. Lo interesante de su uso en la escritura es que se podía usar al inicio de una palabra, como en el caso de señor, salir y sol. En medio de una palabra, como en el caso de casa, oso o mismo, pero nunca se usaba al final de una palabra. Así, palabras como Dios, mis, pues, seguían escribiéndose como en la actualidad. También llegó a registrarse ocasionalmente en palabras que poseían doble S, como la palabra pasar, que luego con la evolución del idioma se eliminó la doble grafía. La llegada de la imprenta en el siglo XV no eliminó la S larga. Al contrario, los primeros tipos metálicos europeos copiaron fielmente la grafía manuscrita, lo que significaba que la S larga era parte esencial de cualquier familia tipográfica. Las imprentas españolas y coloniales del siglo XVI al siglo XVIII la usaron de manera sistemática. Con el tiempo, distintas imprentas introdujeron variantes, pero en español su uso se mantuvo relativamente uniforme. Como ejemplo claro y contundente, citemos una de las primeras ediciones del Quijote, en donde se observa el amplio uso de la S larga, en donde se leen las palabras ingenioso, compuesto, señores, presente, entre otros. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. A pesar del gran apogeo obtenido por la S larga durante el Renacimiento y el Siglo de Oro,
Pronto el panorama para esta letra cambiaría drásticamente. A partir del siglo XVII surgieron tres problemas principales. El primero era la confusión visual con la letra F. Incluso muchos lectores al día de hoy creen que la S larga es una F sin cruz. Los lectores de entonces también la confundían a veces, especialmente en impresiones de mala calidad. Esto causaba claramente errores de lectura, dificultades para leer en voz alta rápidamente y comprensión en textos pequeños. Otro problema ante el cual se vio enfrentada la S larga fue el auge del estilo tipográfico romano. Las tipografías romanas más geométricas y menos caligráficas empezaron a reemplazar las góticas, y en ellas la S larga no se veía tan elegante. Y por último y para rematar, durante los siglos XVII y XVIII comenzaron movimientos para reducir la complejidad de los alfabetos europeos, buscando simplificación ortográfica, y para esto se eliminaron abreviaturas latinas, se simplificaron formas caligráficas y se propuso unificar variantes de letras, firmando así la sentencia para la S larga, ya que era una candidata perfecta para ser eliminada, debido a que no representaba un sonido distinto. Entre los años 1763 y 1800 se presenta una caída acelerada del uso de esta letra debido en gran medida a que la Real Academia Española, fundada en 1713, promovió una ortografía más clara y uniforme. Aunque no prohibió explícitamente la S larga, sí impulsó el uso de la S redonda en textos legales, diccionarios y ediciones oficiales. Por esta razón, a finales del siglo XVIII, la mayoría de imprentas españolas ya habían abandonado el uso de esta letra que alguna vez había gozado de gran popularidad. Entre 1800 y 1830 se produjo la muerte oficial de la S larga, desapareciendo definitivamente de textos escolares, gramáticas, manuales de tipografía y ediciones populares. La imprenta moderna, que adoptaba estándares más industriales, dejó de fabricar matrices con esta letra. El español de América abandonó su uso incluso antes que algunas regiones europeas. Las últimas apariciones registradas fueron textos españoles impresos entre 1820 y 1830, ediciones coloniales atrasadas y documentos eclesiásticos muy formales. Después, simplemente dejó de existir. Ante la pregunta si realmente valió la pena eliminar esta letra, lingüistas, tipógrafos y lectores dividen sus opiniones. Entre las ventajas de haberla eliminado alegan que agrega simplificación visual, menos confusión tipográfica, mayor velocidad de lectura, coherencia moderna del alfabeto y facilidad en la enseñanza. Por el contrario, quienes se aferran nostálgicamente a su defensa argumentan que se perdió un elemento estético de gran belleza, rompiendo una tradición escritural de siglos. Hoy por hoy, la S larga solo vive en textos históricos, logos de estética medieval, fuentes góticas y estudios paleográficos, pero ya no forma parte de nuestra ortografía viva. La letra que otrora acompañó a reyes, monjes, poetas, navegantes y cronistas que describieron el mundo hispánico y que decoró las primeras novelas, los primeros diccionarios, las primeras cartas que cruzaron el océano, una letra elegante, sutil y casi danzante que daba ritmo a las palabras y armonía a los textos, estaba ya desaparecida, silenciosamente, sin guerras, sin protestas. Simplemente dejó de imprimirse, dejó de enseñarse y se desvaneció. ¿Y tú, estás de acuerdo con su desaparición? ¿O eres de los que aún sueña con verla nuevamente en las impresiones del mundo tecnológico al que nos enfrentamos hoy? Cuéntanos tu opinión en la caja de comentarios. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!